Bienvenidos a Verdades Sobrenaturales Podcast. Y pues bueno, hoy tengo el honor y el privilegio de tener al profeta Brandon Figueroa conmigo, aparte de que es profeta, tengo el honor de que es uno de mis mejores amigos y tenemos ya más de 10 años de amistad y nos conocimos en la iglesia. Y pues tenemos muchos testimonios, pero hoy les vamos a dar uno muy especial para él y uno muy especial para mí, que es acerca de nuestros padres. Eh, ¿Te gustaría empezar, Brandon, contarnos un poquito de Sí, ti? bueno, muy buenas tardes, noches o mañanas a quien esté oyendo. Es un privilegio estar aquí con ustedes hoy. Quisiera extenderles a ustedes la invitación, a decirles a otros que oigan este episodio, que es muy importante porque queremos tratar algo que todos nosotros tratamos en este tema, que es la aflicción de una separación de nuestros seres queridos, sea familia, sea amistades. Todos nosotros tenemos que pasar por este momento de separación en nuestras vidas. Y no hace mucho fue que yo personalmente perdí a mi padre, también Sara perdió a su padre. Bueno, no lo vamos a llamar una pérdida porque Para nosotros no es pérdida, no es pérdida para los que en el Señor, creemos es una en Dios. ganancia. Entonces creemos en que los vamos a volver a ver, pero este momento de separación, como dice nuestro pastor Luis Ponce, es un momento de separación, es difícil, pero también es algo que todo ser humano tiene que pasar. Es una experiencia universal de todos, eso está en Hebreos 9:27, donde nos dice que así ha sido decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, para nosotros sabemos que es un proceso la muerte, es un proceso para aquel que está falleciendo, pero también un proceso para nosotros que estamos viviendo estos momentos junto con la persona que está por fallecer. A mí personalmente, mi padre falleció en enero y fue en el aniversario de él y de mi mamá. El mero día, ¿verdad? Sí, fue ese día. Yo había estado en un servicio en Los Ángeles y llegué a casa. Después de haber llegado a casa, yo dormí y en la, fue en la madrugada, como a las 5 de la mañana, yo tuve un sueño. Mi papá iba conmigo en el vehículo y cuando veíamos en el vehículo, yo venía hablando con él, le dije, mira, papá, estoy viajando más, estoy predicando más, saliendo a ministrar más. Hay muchas invitaciones, pero yo quiero salir con la confianza de que tú vas a estar bien en casa con Ujú. mi mamá, que te vas a cuidar tu salud. Y en eso, de repente, mi papá sonríe y me dice, tú nunca me vas a ver enfermo. Nunca voy a ir al hospital. A mí nunca me vas a ver en el hospital enfermo, porque yo le expresaba que yo quería que él se cuidara su salud, nunca lo quería ver en un hospital, en una cama enfermo. Para mí eso es doloroso. Entonces yo le pedí eso y él me dijo, tú no me vas a ver así. Y mi papá me besó la frente en el sueño y fue todo. Entonces, en la madrugada nosotros teníamos ya planes como familia salir a cenar juntos y mi Para el papá salió a aniversario, ¿no? trabajar. Mi papá tenía varios taxis y esa mañana decidió manejar uno de ellos, salió y tuvo solo un pasajero que recoger, una pasajera, para llevarla a una cita médica muy temprano. Y nosotros sin saberlo, parece que había habido alguien conduciendo ebria en la noche y en la madrugada iba esta persona a su casa y le pegó atrás al carro de mi papá. Y inmediatamente mi papá falleció del golpe. No, yo no supe nada que había ocurrido eso. Todo el día yo y mi familia estuvimos en la casa esperándolo porque teníamos una cita con él para salir a comer Ujú. y no contestaba su teléfono. Entonces, como todo buen tóxico, lo tenemos su ubicación en el teléfono y empezamos a buscarlo. Veíamos que su teléfono decía que estaba en un hospital y cuando salimos para ir a buscarlo, eso de las 6 de la noche ya, nos llamó
el médico forense de Los Ángeles, dejándonos saber que mi papá estaba en un accidente y que había fallecido a las 5 de la mañana, justamente el tiempo donde yo tuve ese Ese sueño sueño, wow. y entendí que Como una era mi papá despedida. despidiéndose, Una sí, despedida. era su momento de despedirse de mí. Y pues de ahí uno ya puede saber que pues decirle a la familia, estuve muy agradecido porque en medio de todo eso yo miré la mano de Dios y lo que es el tener una comunidad de familia espiritual, no solo mi familia de la sangre, sino mi familia espiritual. De la iglesia. Sí, porque personalmente cuando ocurrió eso, mi pastor estaba. Literalmente mi pastor estaba también grabando un episodio del podcast que ellos tienen, del programa que ellos tienen, Ujú. y tenían un invitado. Y yo le mandé un mensaje, le dije al pastor, Pops, I need you. I think I just lost my dad. Y él inmediatamente soltó todo y fue allá donde tuvimos que ir a identificar a mi papá. Y estuvo ahí con nosotros, nos ayudó demasiado. Él estuvo ahí con mi pastora, con Moms. Y me ayudaron a poder decirle a mi mamá y estuvo al frente de todo él, hablando conmigo, viendo cómo íbamos y en el proceso, ofreciendo ayuda. Nos sentíamos muy acobijados por la cobertura, pero eso me enseñó demasiado en el proceso de que es bueno tener la familia espiritual, es bueno tener a tus amigos, no solo de tu vida personal, pero aquellos que están llenos del Espíritu Santo, que puede consolarte, porque el Espíritu Santo es nuestro consolador. Consolador, sí. Y cuando ellos están llenos del Espíritu, cuando tienes a pastores, a padres espirituales, tienes iglesia, comunidad que está llenos del Espíritu Santo, entonces tú vas a recibir ese consuelo. Y fue algo que me ha ayudado mucho a mí porque cuando ocurrió esto, nadie está preparado para la muerte. Para mí, Y yo lo más llamo cuando es como, de repente. sí, en inglés era como que un disruption de tu vida. Ujú. Como que algo rompe en tu vida porque tú tenías tus planes, tú tenías tu línea de cómo todo iba a ocurrir en tu vida y de repente todo cambió. O sea, el día que te cases ya no está tu papá. Ay, ni me digas, yo creo que eso es lo que más lloramos tú y yo, que dijimos. Yo dije, ¿quién me va a caminar? Ya, Y nuestros hijos, no conocieron a nuestros hijos. Y como cristianos, creo que es más difícil porque nosotros esperamos el tiempo de Dios en obediencia, en tiempo que sabemos que su voluntad es perfecta. Y yo creo que ahí es cuando puedes decir, tenemos fe, no sabemos por qué las cosas pasaron de cierta forma, Dios, pero te creemos y sabemos que tu voluntad es perfecta. Y una de las cosas que a mí, Brandon, me hizo llorar en el servicio cuando tú estabas hablando de tu papá, que dijiste, mi papá nos dejó la mejor herencia, no sé si te acuerdas. Dijiste la palabra de Dios y que estuviéramos listos para cuando nos tocara partir y si no nos tocara partir para el rapto. Y no muchos se preparan para el rapto, ni saben tal vez qué es el rapto. Entonces para mí dije, wow, o sea, tener un papá que haya sido como tu papá y mi papá, que tu papá fue un gran hombre de Dios, siempre estuvo preparado, o sea, que automáticamente sabes que está con Dios. sí, porque uno mira la fe que ellos tenían, la vida que ellos vivían y la convicción que él tenía. Y esos fueron los momentos donde yo más acudí a mi herencia, porque parte de la herencia fue que mira, yo creciendo, a él le gustaba que yo escribiera la Biblia. Él no nomás me hacía leerla, él me decía, quiero que me escribas lo que leíste, o Y sea, que la vivas. copéalo. Y eso me causaba a mí un impacto, porque así es como yo aprendí a acudir a la palabra y se me quedaba. Y una de las cosas que se me quedaron fue que él siempre me decía, es que tú siempre tienes que estar listo para el día que el Señor te llame. Y me decía a mí, yo estoy listo. Si el Señor me llamara hoy, Estoy listo. yo estoy listo. No tengo nada pendiente, no tengo nada más que hacer ni decir. Nos dedicó todo su tiempo como familia, le dedicó al Señor su tiempo como pastor, como ministro, como evangelista.
todo lo posible que él pudo hacer por su familia y por el ministerio, lo hacía. Y era un ejemplo que yo tomé que hasta el final, aunque me dolió lo que ocurrió, me doy cuenta de algo muy interesante, que el Señor Jesús decía que a él nadie le quitaba la vida, que él daba su vida. Y yo entendí, bueno, aunque uno pensara que a mi papá le quitaron la vida, yo sé que él había ya dado su vida desde mucho antes, que él ya había dedicado su vida a nosotros, que él ya había dedicado su vida a Dios. O sea, algo que yo me acuerdo es que él sí creía que cuando tú tienes familia, cuando tú tienes tus hijos, tú ya no vives tu propia vida. Se Dios trata de ellos, vives por ellos por y para ellos. ellos. Y eso me consoló en la palabra que en Primera de Tesalonicenses 4, donde habla de la muerte, de la resurrección de nosotros que creemos en Cristo, dice que nosotros no podemos ser como aquellos que no tienen esperanza. Ujú. Y eso fue lo primero que yo hice. Yo me senté con mi familia, le dije a mis hermanos, a mi mamá, miren, todo el mundo nos va a estar viendo, porque esta es nuestra oportunidad de administrar un momento que nunca más vas a vivir otra vez. O sea, la muerte de alguien solo ocurre una vez. Esa persona está y luego no está. Y esos momentos es tu oportunidad de administrarlos solo una vez. Y tú tienes que decidir cómo lo vas a hacer. Por eso ese versículo dice que nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, porque tú y yo sabemos que los vamos a volver a ver. Sí. Los vamos a volver a abrazar, los vamos a volver a besar. Y es la parte donde nosotros tenemos que entender que no somos como aquellos que no tienen a Dios, que no tienen las promesas de Dios, que no tienen salvación. Y, y yo a veces me pongo a pensar, porque he visto funerales que hay gente que tú hasta dices que se desmayan, que lloran. Y sinceramente, tú viste que también en el servicio de mi papá yo era la más calmada, o sea, pero porque siempre estoy en oración. Dios ya me había hablado y ahorita les voy a dar más adelante ese testimonio. Es como que dicen, no sientes o no quieres afrontar eso, es simplemente una paz que no se puede explicar porque es la paz que Dios te da. Sí, es una paz que yo la explico de la manera que el apóstol Bill Johnson de Bethel De lo verdad. decía, que si tú quieres recibir la paz que sobrepasa todo Todo entendimiento, entendimiento. tú tienes que soltar tu derecho a entender la situación, Y eso es lo difícil, porque como queremos entender por qué. Queremos decirle al Señor, ¿por qué hoy? ¿Por qué no podías haber hecho esto más en 20 adelante, años, 30 años? O sea, no quiero poner un año, pero ¿por qué hoy? Antes de que Él vea el día que te casas, el día que tienes tus sus hijos, sus nietos. nietos. Ay, los van a ver desde el cielo. Van a verlo desde el cielo, pero eso es algo que uno piensa y cuestiona y hace preguntas. Yo veo que cuando la palabra dice que el mismo Jesús fue tentado en todo, yo miro el momento también cuando muere Lázaro, un amigo que él dice que él amaba. Amaba. Y cuando él muere, bueno, están las acusaciones también de la hermana de Lázaro que le dice, ¿dónde estabas? Si tú hubieras estado, él no se hubiera muerto. Y aunque él tenía el poder de resucitarlo, aún así yo veo la humanidad de Jesús que dice que se acerca al sepulcro y que lloró. O sea que él también sufrió Sufrió. un momento de aflicción. Por eso no hay nadie más que nos va a entender a nosotros más que Jesús, que también sufrió eso. El, el mismo Padre, el mismo Dios que se tuvo que despojar de su Hijo y verlo dar su vida, verlo morir, aún sabiendo, lo volvería a ver, porque iba a subir una vez más después de haber resucitado, pero aún tuvo que dejar que eso ocurriera. Pasar ese dolor. Fíjate que qué interesante que dices eso porque nunca me había puesto a pensar como que Dios pasó ese dolor Sí. de, bueno, es muy fuerte, o sea, imagínate tu hijo cuando dicen que el dolor más grande de una persona es perder a tu hijo, porque es lo que más amas. Y es una aflicción. Por eso dije que queríamos hablar de la aflicción de la separación, porque no solo en ese momento te das cuenta de que hay un sentir que muchos le pueden llamar luto o lo pueden llamar tristeza o aflicción.
En inglés la palabra es grief. Ujú. Y me llama la atención porque hay un versículo bíblico donde dice, and do not grieve the Holy Spirit. Y yo digo, es muy parecida esa palabra grief, with grieve, con la Ujú. palabra grieve, que es afligir o aflicción. En En- español sería como contristar Entristecer y entristecer. al Espíritu Santo. Entonces me doy cuenta que muchas veces nosotros como creyentes, y juntándolo con este tema, nosotros tenemos un momento de separación del Espíritu Santo cuando nosotros decidimos dar nuestro tiempo a otras cosas, cuando nosotros decidimos ceder al mundo del pecado, Pecar. al mundo de las tinieblas y le damos entrada. Dice que el Espíritu Santo se Se- aflige, se y se entristece, va. pero en inglés la palabra es grief. Y si nosotros que hemos pasado el dolor, si tú has pasado el dolor de la separación, de perder a alguien, es un sentimiento parecido a lo que el Espíritu Santo siente cuando nos separamos de Él, como que alguien ha muerto, Cuando nos porque es como alejamos una de Él. muerte espiritual. Wow. Y me ha dado a pensar porque muchas veces nosotros no somos responsables con la presencia del Espíritu Santo, no somos responsables con la carga y la responsabilidad de tenerlo. Un ejercicio que me ha gustado demasiado es cuando vemos en la palabra que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma Ujú. y se pone En la- en los hombros del Señor Jesús y dice que permaneció ahí. Entonces yo digo, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y llega a nosotros, imagínate, si una paloma con cualquier movimiento que Se va. hagas se va, imagínate lo que es cargar al Espíritu Santo y no entristecerlo, no contristarlo, no darle aflicción. Y es la aflicción que Y tú y yo sentimos cuando alguien muere. imagínate. Oye, ahorita que dices eso, ahí la Biblia dice, para que la gente sepa, que dicen que hay un pecado que Dios no perdona, que es blasfemar al Espíritu Santo. Sí, la blasfemia contra el Espíritu Santo habla la palabra sobre ese pecado, que básicamente es uno de esos pecados que muchos dicen, yo no lo perdona. Pero yo creo que ahí lo más importante no es tanto la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino es el afligirlo. Ujú. Afligir a alguien que te ama tanto, que te desea tanto y quiere lo mejor para ti y está aquí para consolarte. Muchas veces yo lo miro como que tiene la función como de una mamá, que la madre siempre te quiere aconsejar, te quiere proteger y quiere lo mejor para ti, pero a veces no le quieres hacer caso. Ujú. Son como padres y es interesante ver cómo él te guía a todo, ¿verdad? Porque yo personalmente, antes de que mi papá pasara, yo no hubiera deseado la aflicción, porque la tuve que vivir y ver la aflicción contigo primero, cuando tu papá falleció. Y para mí fue un privilegio porque Sara es muy reservada, aunque conoce a todo mundo. Es muy reservada con su familia, con su vida personal. Sara te invita a todo lo que ella tiene, menos su familia. Y el privilegio de haber podido orar por su papá, ministrar su vida antes de que él falleciera, ayudarlo en un momento crucial de su vida donde él sabía lo que tenía que hacer. Y eso era algo interesante, que vimos que tu papá sentía que había que perdonar algunas cosas, que había que soltar algunas cosas y corregir unas cosas en su vida antes de irse. Sí. ¿Y qué dices? Y esto lo tengo que decir porque los dos perdimos a nuestros papás de una forma diferente. Y cuando tú me hablaste para decirme que pasó lo de tu papá, ese día me hablaste, me dijiste, eres mi amiga, I'm just letting you know. Yo me puse a llorar y dije, Dios, o sea, ¿por qué? Enséñame qué es lo que pasó. Brandon te ama, Brandon te sirve. Va a ser algo muy difícil para él, pero yo sé que tu voluntad es perfecta. Y yo en oración, Dios me dijo, el papá de Brandon estaba listo. Y es lo que tú dijiste ahorita, que tu papá siempre dijo que él estaba listo. Dijo, y a tu papá lo tuve que preparar.
¿Por qué? Porque mi papá no era cristiano, Mm, o sea, iba a la iglesia de vez en cuando, pero yo sabía que mi papá no estaba listo. Entonces, yo siempre te decía, si mi papá le llega a pasar algo en un choque o en algo, yo no tendría paz, porque yo no hubiera sabido si él en esos últimos minutos se arrepintió. Pero Dios, en su gracia y en su amor, nos dio tiempo con lo de su enfermedad para preparar el camino para mi papá y para preparar mi corazón, porque yo le dije, Dios, ¿por qué tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué fue así? Dios me dijo, porque tuve que prepararlo a ujú. él para que perdonara, porque la Biblia también dice, si me recuerdas el versículo, si tú Sí, no perdonas, el sí, Padre no te perdona. sí dice que perdonamos a otros, así como el Padre nos ha perdonado a nosotros. Y eso es un punto muy interesante porque tú vas a ver el cumplimiento de una promesa que Dios nos da, que el Señor nos dice, cree en el Señor Jesús, Ujú. tú y tu casa Serán salvos. serán salvos. Y tal vez en ese momento no pensabas en la promesa, cuando tú decías, si le llega a pasar algo a mi papá, no va a ser salvo, porque no busca de Dios, no está en la iglesia, como Ujú. yo. Pero el hecho de que tú sirves a Dios, que tú buscas de Dios y te esfuerzas en las cosas de Dios, el Dios. Señor lo vio y te recompensa con la promesa de, no, Él va a ser salvo. Tal vez para muchos ese proceso de dolor de su enfermedad que él tuvo fue algo grave, difícil, porque le toca a él esto, porque le tocó a la familia vivir eso. Pero en ese proceso de esa enfermedad, él tuvo la habilidad de estar consciente de las cosas que él necesitaba hacer y bendecir. O sea, para mí fue de mucha bendición ver cuando tu papá los bendijo a cada uno de ustedes Sí. Ah, yo me acuerdo cuando y le, pu- fuiste. le pu- le puso la mano a todos Ujú. sus hijos, se puso en paz con ellos y los bendijo a cada uno de ellos con bendiciones bíblicas. Y él estaba completamente en todo su sentir. Él sabía lo que estaba haciendo, él sabía lo que estaba transmitiendo a sus hijos, a sus nietos incluso también, y a su esposa. Y yo creo que esos son los momentos donde uno tal vez estás en dolor, pero también estás Pero ves la viendo. promesa de Dios. Estás en dolor, pero ves la promesa de Dios, porque yo estaba en dolor y yo me acuerdo que lloré. Yo me acuerdo que yo ponía una cobija y me iba a la florería y decía, Dios, yo, cha, ya, tú sabes, Sí, cuando uno se pone que así, hasta que Dios me dijo, ten paz. Me dijo, tu papá no va a ser sano, pero va a ser salvo. Ya cuando me dijo eso, dije, ok, Dios, tu voluntad es perfecta. Fui a la casa con mi mamá y les dije, ¿saben qué? Esto es lo que Dios me puso y como siempre está loca, que no sé qué, no sé cuánto, pero les cuento poquito el testimonio porque quiero que sepan qué tan importante es el perdón y las personas que están, como dijo Brandon, que están en las cosas de Dios y su familia no está en los caminos de Dios, que ustedes sigan creyendo porque las promesas de Dios son sí y amén. Entonces, mi papá tenía una hermana que ya tenía más de 30 años que no hablaba con ella. Y yo le dije a mi mamá que me buscara el teléfono, yo no la conocí, no la conozco todavía, pero le hablé y le dije, mira, yo soy tu sobrina, mi papá es Nacho, tu hermano le queda poco tiempo de vida, soy cristiana, en realidad lo que haya pasado no me importa, solo quiero decirte que te amo y es momento de que empecemos a romper esas cadenas y se perdonen para que él se pueda ir en paz. Y me dijo, ok, yo me acuerdo que ese día yo entré al cuarto porque mi papá estaba en la cama y le dije, papi, te tengo una sorpresa. Y me dijo, ¿qué? Le dije, mi tía, y volteó y me sonrió, me dijo, ¿de verdad? Y le dije, sí, y ya empezaron a hablar, le hice FaceTime, hablaron unas cuantas veces, se perdonaron, y me acuerdo que uno de los últimos días mi papá me dijo, ven, y me agarró la mano y me la apretó, me dijo, no sabes el peso que me acabas de quitar del corazón, y se le salieron las lágrimas. Después de eso, yo me puse a orar y dije, Dios, gracias. Y ya fue como, también Dios me mandó un sueño. Y tú casi no sueñas y soñaste ese día. O sea, como que pongan atención, chicos, cuando Dios les mande un sueño o tengan
una visión o tengan algo en su corazón, porque Dios habla de esas formas. Yo tuve un sueño donde estaba afuera, toda mi familia, afuera del cuarto de mi papá, ya ves dónde está el Ujú. jardín y todo eso. Y había unos ciervos, unos venados. Y en eso yo iba y veía un venado grande y atrás de él había grandes, chiquitos, medianos. Y me las acercaba y luego me metí al cuarto de mi papá. Y cuando me metí al cuarto de mi papá, el venado grande con los cuernos abría la puerta de mi papá y se me quedaba viendo y le extendía la mano, dije como para que me vuela, para que vea Ujú. que no soy mala, y nos quedábamos viendo así y en eso se terminó mi sueño. Al siguiente día le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Soñé con venados y ciervos y todo esto. Y fue como que Dios me dijo, ya es tiempo. Entonces yo dije, ok, Dios, ya es tiempo. Si hay otra cosa que falte para que mi papá se ponga a cuentas contigo, Espíritu Santo, déjame saber, guíame. Y mi papá tenía un hijo que es mi medio hermano. Yo nunca lo conocí tampoco, nunca conocí mucho a la familia de mi papá. Y le dije, papá, voy a hacer una oración por este muchacho. Y mi papá empezó a llorar y dijo, perdóname, perdóname, perdóname. Yo recuerdo que le dije, él no está aquí, pero voy a tomar su lugar y él te perdona. Lo abracé, lloramos y en eso sentí que el Espíritu Santo me dijo, era todo lo que necesitaba a cualquier momento. Y ese día mi papá se puso mal. Me fui a la cocina, recuerdo que le dije a mi mamá, háblale a Vanessa, háblale a Elder, va a pasar en cualquier momento. Y me dijeron, estás loca, y yo, háblales. Y pasó el siguiente día. Literal, literal. Literal, era de que ese día se empezó a poner mi papá mal. Recuerdo que me puse a orar y dije, Dios, ya está sufriendo porque sus órganos se empezaron a parar uno a uno y ya estaba sufriendo mi papá. Recuerdo que me hinqué y lloré y dije, Dios, no lo quiero ver sufrir, no lo quiero perder, pero si ya está listo para estar en tu presencia, llévatelo. Y a las 2 horas falleció ese día. Y eso me trae el versículo de la Biblia. ¿Me lo recuerdas? El que dice, el amor todo lo puede, si no lo puedes leer Sí, ahí. está en Corintios. Ajá. Sí, está en Primera de Corintios, donde nos habla del amor, que todo lo puede, todo lo soporta. Ujú. Y no es envidioso. O No, sea, si tú amas a alguien, no vas a tener eso de decir, oh, yo lo quiero, no lo quiero perder. Por amor, tú buscas el bienestar de la persona. Y es cuando tienes que dejar ir y sí, tener paz. sí, es cuando tú tienes que tener más paz. Yo creo que en ambas situaciones uno puede ver la mano de Dios, uno puede ver cómo Dios ha tocado nuestras vidas, pero al mismo tiempo esta es una enseñanza para ambos lados, Ujú. para los lados donde tienes familiares que no están preparados y tienes familiares que están preparados. Ambos, yo y Sara, hemos sufrido ese sentimiento de aflicción, no se va, aún lo lloras, Lo lloramos. aún tienes tus recuerdos, tienes tus momentos, pero lo que tenemos es esa esperanza de que los vamos a volver a ver, de que sabemos dónde están, de que sabemos que Dios fue tan bueno que los preparó. Y que tenemos al mejor consolador. Sí, tenemos al mejor consolador y eso es algo muy bueno. Incluso yo creo que ahí podríamos hasta aún entrar al tema de las cámaras de la muerte. Cuando uno muere y a dónde va, porque hay lugares donde va. Y eso es un mensaje que aún puedes buscarlo con el pastor Luis Ponce Jr. en la página de Venecia Santa Clarita. Él tiene un mensaje sobre las cámaras y los lugares de la muerte donde uno puede ir si no está preparado, si todavía tuvo asuntos pendientes. Entonces es interesante cómo Dios Ujú. no permitió que tu papá fuera a uno de esos lugares, que
preparó todo, su corazón, su vida, el perdón que tenía que hacer, no hubo algo que él debía, que se dijera se tenía que tratar después de su muerte, Ujú. no, directo. Y yo creo que ahí es donde vemos las promesas de Dios. Y que por eso también siento que tengo paz, ¿sabes? Porque aparte de la paz que Dios te da, es la paz de decir, mi papá está en un buen lugar y lo voy a volver a ver. Yo creo que ese sería mi consejo y es por eso que a mí me encanta evangelizar, porque creo que tengo el peso en mi corazón de que me encantaría que de verdad todas las personas escuchen este mensaje y de verdad entiendan que Dios existe, Dios los ama, hay un cielo, hay un infierno y ahorita es tiempo, o sea, mañana, quién sabe, como lo de tu papá fue en segundos, o no esperen que tengan que pasar un proceso como lo pasamos nosotros con mi papá, que tengas que tener una prueba tan fuerte para ser salvo, porque Dios es amor y pues Él trabaja en diferentes formas, pero es mejor obedecer desde antes. Sí, yo creo que si podemos cerrar de una manera, la mejor manera sería con Primera de Tesalonicenses 4. Ujú. Y es algo impactante porque nos dice una promesa que yo amo. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque ellos no murieron, ellos no están muertos, ellos duermen, Duermen, están en descanso. para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no, no procederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo dice, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, nosotros, los que estamos vivos y permanecemos, seremos arrebatados El arrebatamiento. juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor, dice, para siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Pero quiero que pongan atención a los muertos en Cristo. O sea, no es para todos. No es para todos, es para aquellos. Es Aún para el que dice, quiere. Todos tenemos la oportunidad. y dice que es tanto para los que han creído que Jesús murió y resucitó. O sea, aquí lo que está diciendo es que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, es que si tú crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados y resucitó para darte vida nueva a ti, Ujú. tú tienes acceso a esta promesa tan grande donde yo tengo ciertamente una paz de que lo voy a volver a ver y sé dónde está, donde tú tienes la paz de que Él se fue preparado y perdonado Preparado. y listo para verse con el Señor y que tenemos esa seguridad nosotros de que el día que suene la trompeta, nos vamos a ver y juntamente vamos a subir a ese momento con el Señor donde vamos a vernos otra vez. Y dice que vamos a vernos por siempre. Ya no vamos a sufrir la separación. Y quiero decirles algo. La prueba fue difícil, fue dolorosa, pero valió la pena porque mi papá tiene el regalo más bonito que es la salvación y la eternidad. Y ya casi terminamos. Te quería preguntar otra cosa, Brandon, acerca de lo de tu papá, porque el perdón es importante. Mi papá dejó muchos años para perdonar y el perdón es importante. Tú ahorita ya que estábamos hablando me dices, ya perdoné a la muchacha Mm. que chocó a mi papá y dices, la voluntad de Dios es esa, pero obviamente me gustó algo que dijiste, dijiste, ella tiene que pagar porque es Sí, es la, algo que me ha impactado. Mira, mi pastor siempre ha dicho algo que me ha gustado y lo ha mencionado muchas veces. Dice, las leyes de la tierra la tierra, se la ley deben humana. de respetar y deben de ocurrir. Así que yo creo que si la ley de la tierra se tenía que cumplir, si la ley de la tierra tenía que ser como es, entonces así va a quedar. Nosotros perdonamos, pero la ley de la tierra se cumple. Amén.
Entonces, nos gustaría terminar con una oración. Si podrías hacer la oración para las personas que nos están viendo y tal vez no han aceptado a Cristo y una oración de Claro perdón. que sí, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y venimos delante de ti, Señor. Si hay alguien o alguno entre nosotros y entre los oyentes, Señor, que esté pasando la dificultad de la separación o la preparación para la separación, Señor, venimos creyendo que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz y que resucitó y fue glorificado para la salvación de nosotros. Creemos y lo aceptamos que fue para nosotros ese sacrificio, que tu Espíritu Santo venga y consuele a cada uno de ustedes y que reciban esa promesa de que si creemos en el Señor Jesucristo, nosotros y nuestras casas van a ser salvas. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias por vernos.